Buenos días a todos. Primero, perdóname que me mancan 3 dientes aquí. Me estoy haciendo una cosa que se llama implants, ashtalot. Muy caro y te dejan sin dientes 2 meses. No importa, perdóname. Ahora os quiero contar. Hoy, mirando las ollas, tuve un poco de tiempo. Vi que Iris Ferranzi, que yo en español prefiero, se llama Inés, partajó una consejica en Los Ladinadores de Aldo Sevi, que tengo mucho respeto a esta persona, mismo que no nos conocemos, ama se ocupa, le importa el ladino, el judío español. Viste esta consejica que le llamó el Basmaji. Bueno, ahora el que no sabe, dice la contaré en vídeo, así que en escritura la gente no me dan más como al tiempo. Quieren ver en 2 puntos, pasar la hora y bye. Esta consejo de hoy la llamé el Basmaji, el mancebo y el rey. Basmaji es un nombre de un oficio del tiempo y hoy en día en los queues, en los casalinos existe. Es una persona que vendía ropas para coser fostanicos de las mancebas, tovallas, sábanas, cabecelicos, cositas para casa, y venía de casa en casa, lo daba como pagaban con cada semana una cosita. Se escribían los nombres. Madame Cohen, Madame Mizrahi, Madame Halfon, cada semana venía a las males, de todos se recogía, ¿cuánto vas a pagar hoy? 10 días, así que él ganaba 2 roches y todos mercaban cositas, betashlumin, no sé, me olvidé en español, metashlumin, taxitle en turco. Un día este Modum Basmaji se fue, tomó la ropa, está caminando de casa a casa, escribe la deuda que te vende la sabana, merca la ropa, hace aquello, se cansó muy mucho. Después que pasó esta male, este lugar, se sentó en un lugar para reposarse un poco, cayó un poco durmiendo y se levantó y se empezó a caminar. Tiene 2, 3 bolsicas llenas de ropa, es Basmaji, no os olvidéis. Se fue, justo así va a mercar un cimitico, está mirando la bolsa, el arnac, la bolsa. Tenía 200 liras, ¿cuál va a ser? Se empezó del cimichito, fue al bacal, demandó aquí, demandó allá, tornó al lugar donde se sentó un poco en banqueta, en este banco para dormirse. Un mancebo lo vide, dice, señor, dice, ¿cuál estás buscando? Dice, me perdió la bolsa con moneda. Ah, dice, quitó una bolsica, dice, ¿esta es? Sí, dice, es mi bolsa, tenía 200 liras. No sé, dice, yo la topí, dice, cerca del cimichi, ya sabes. La persona, no sé si era judío o no, dice, un punto, en lugar de remerciarlo, Piscín, conto. Dice, perdona, dice, aquí hay 100. ¿Dónde están las 100 liras mías? Dice, señor, yo esto las topí. Ahora que te vine buscando, tú, Piscín, conociste la bolsica, te la di, esto es. No, dice, sí, dice, levantó el lugar en pie, la gente empezó a recogerse. Un show. Solo unos 2 loncicos que bailan mancaba, no sé de qué. Uno dijo, amigos, deja esto todo, nos iremos al rey, se van al rey, esperaron un poco, dijo, ¿cuál es? Dijo que está todo bruido, dijo, me viniste finando de mí, ¿cuál es? ¿Cuál fue? Dijo, tú hablas que sos más edad, ¿cuál es? Dijo, yo tengo una bolsica, dijo, con 200 liras de ariento, me fui, dijo, vendí, yo soy basmajito, me decí, me reposé un poco aquí, dijo, debajo de un árbol, me sentí, y me quedé durmiendo unos cuantos puntos, despertándome, me fui al cimici, que me trabó el alma, dice, mercare, no tuve la bolsa, la moneda, empecé a demandar al cimici, al bacal, me fui a todos los lugares, me fui cercando, me sentí, un mancevico, dice, se acercó, me dijo, mira, dijo, ¿cuál estás buscando? Dice, esto y aquello. Dice, esta es la bolsa. Sí, dice, la tomé en mi mano, la conté. Estoy mirando que hay solo 100 liras. Yo tenía 200. El rey, que es muy oído, ¿sabes cuál lo dijo, señor?
esta bolsa, dijo, dásela al mancebo. ¿De qué? Porque dijo, esta bolsica appartiene al mancebo, porque tú tenías 200 liras en la bolsica tuya, en esta hay solo 100. Y ahora vete de aquí, dijo. Y aquel se fue de allá con una birra, los mocos encolgados, unos inervos, quería matar a la gente. Se fue, ¿cuál lo vas a decir? Sin chare. Quiere decir que en veces, en lugar de remerciar a las personas, siempre nos subsonamos, anachoshdim kol hazman, que hemos robado, que hay gente buena, que le entender que todos no son ladrones en este mundo, todos no quieren quitarte en los ojos. Ama, en este mundo que vivimos ahora, pensamos, ¿de qué me invitó a un chai este? ¿De qué esta me invitó a un café? ¿De qué me dio este? Porque la gente son buena. Cal entender que la mayoría de gente son buena. Esto es hoy, al vernos. Como dice el Basmaji, el mancebo y el rey, que fue muy movido, más o menos sacó seguro de miles de años antes de Shlomo HaMelech, con el bebé, cuando dos madres se pelearon, es mío, dijo, cortalo en medio, en dos, dale, y la madre verdadera dijo, no cortes, y le dio el bebé. Esto es todo hoy, al vernos, merci muy mucho a los ladinadores, Aldo Sevi y a Iris, no sé nunca decir Ferenzi, no sé, un día nos va a decir que tengas un día maravilloso. En cerca tengo muy hermosas consejos que no las conté a chaques de estos dientes. No importa, al vernos de Estambul, ya empezó el invierno, van a haber unas lluvias ahora. Al vernos, paz y amor a todos.